Buenos días, vamos a presentar la actividad 8.2, en definitiva de la información previa y primer objetivo. Somos el grupo número 2, conformado por Giovanni Calderón, Javier Aranda, Néstor Apolinar y quienes habla Cindy López, nuestro tutor Patricia Villegas. Organizamos el contenido de la presentación en 4 puntos: problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos, problemas que no hemos podido resolver, cuestiones que consideramos originarias del trabajo, cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Iniciamos con los problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos. El primer problema que nos causó, digamos que en el cual nos demoramos bastante tiempo, fue mirando cómo podríamos citar dentro de un párrafo. Hacia el lado izquierdo mostramos cómo lo teníamos inicialmente en el borrador. Esto fue comentado por el tutor y nos decía que no se comentaba de esa manera. No, eso fue en la versión, en el número 1, en el documento número 1. Y de hecho fue comentado en el trabajo final. Entonces nos remitimos a la guía de citaciones de referencias con base en las normas APA del Centro Español de la Universidad de los Andes. Ellos tienen un documento donde recopilan toda la información referente a las referencias de las citas. Entonces encontramos que en ese documento aparece este fragmento en donde dicen cómo se pueden citar ese tipo de información dentro de los párrafos. Concluimos que podíamos nombrar iniciando el párrafo, que en este caso eran los estándares del Ministerio de Educación Nacional en el 2006, y cuando lo citamos textualmente usamos comillas y escribimos específicamente cuáles son las páginas de donde sacamos la información. Así fue como lo resolvimos. En segunda medida, miramos la parte del agrupamiento, la interacción, la actuación del profesor y las sugerencias metodológicas que pedían los apuntes en cada una de las tareas de aprendizaje. Entonces tuvimos, digamos que un poquito de confusión en cuanto a esos 3 aspectos, porque no sabíamos específicamente a qué se refería cada uno de ellos. Teníamos en la ficha de tareas agrupamiento e interacción, y tuvimos que mirar qué información dejábamos ahí y qué información incluíamos en la actuación del profesor en las sugerencias metodológicas. Nos remitimos a los apuntes y digamos que lo solucionamos de la siguiente manera. En el caso del agrupamiento y de la interacción, hicimos como una descripción específica de cómo se iba a hacer el agrupamiento y qué interacción había en cada una de esas partes de agrupamiento. Entonces, por ejemplo, en la base para portalápices, que es la tarea 1.1, entonces mencionamos que se iba a hacer en 3 partes el agrupamiento, inicialmente por parejas, para que se pudiera hacer uso del material de forma efectiva. Aquí la interacción, digamos que favorece la comunicación y la negociación entre los integrantes de las parejas. En un segundo momento se iba a trabajar desarrollo escrito individual, ya que la tarea pide que el estudiante, digamos que finalice con un mensaje a una persona en donde le explique qué debe hacer para poder construir las bases para el portalápices. Aquí la interacción se da entre profesor y estudiante. Y finalmente se comparten los resultados, o sea, los mensajes que el estudiante redactó en grupo total. Entonces mostramos cómo se hace la interacción y cómo se efectúa el agrupamiento. En el caso de la actuación del profesor, vimos en los apuntes que es posible que la información ya se encontrara en la parte de agrupamiento e interacción, pero que se podrían incluir aspectos de cómo se espera que el profesor actúe en cada momento. Entonces, por ejemplo, en la tarea 1.2 del carrusel, verificamos y miramos y lo describimos como más en lo que, digamos que el protagonismo lo tenga el profesor. Entonces, por ejemplo, en la tarea del carrusel, el profesor presenta la tarea, el profesor hace una contextualización a los estudiantes del plano del carrusel que se le aporta, el profesor aclara inquietudes que se presenten respecto al contexto de la tarea. Después de esto y durante la implementación, el profesor propone las ayudas como método de solución a las inquietudes de los estudiantes en esta misma tarea, y después digamos que de la aplicación individual de la tarea, el profesor actúa como moderador en la exposición de los resultados de los estudiantes en el grupo total, y finalmente el profesor realimenta la tarea haciendo en las relaciones entre los elementos de la circunferencia y la ecuación de la longitud, que es la finalidad del objetivo número 1 para nuestra unidad didáctica. Y las sugerencias metodológicas, digamos que las vimos más como, digamos que aspectos que surgieron de la aplicación y que consideramos pertinente aclarar porque se pueden presentar
al momento de que otra persona aplique la unidad didáctica. En la tarea de bases para portalápices hubo algo importante y fue que al momento de proporcionar el material a los estudiantes, ellos usaron el alambre que les dimos para poder como que estimar o poder probar cuál sería la longitud de la circunferencia. Entonces, digamos que la idea es que el estudiante use la ecuación y si lo hace de esta manera no nos serviría mucho. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que decirle al profesor que era posible que esto se presentara, entonces que lo que él podría hacer era proponer al estudiante que encontrara una forma diferente de construir la base para portalápices y que fuera más exacta, porque si lo hacía por tanteo, posiblemente el resultado no le iba a dar exacto. Entonces, lo incluimos como sugerencia metodológica. Otro de los problemas que enfrentamos fue la parte de la enumeración de las figuras. No supimos si se continuaba con la enumeración de la parte 1, si las figuras de la formulación se incluían dentro de las figuras numeradas, porque pues conocemos o sabemos que las figuras se deben comentar, pero ¿cómo hacemos para comentarlas dentro de la formulación de las tareas? ¿Cómo lo concluimos? Iniciamos nueva numeración en el documento parte 2 y nombramos todas las figuras, incluyendo las de las formulaciones, pero no las comentamos. Aún no sabemos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Entonces, pero digamos que esa fue la solución que le dimos. Los problemas que no hemos podido resolver es lograr establecer qué función tienen los datos del estudiante y el profesor en el documento. Por sugerencia del tutor y de los apuntes, nosotros digamos que lo quitamos porque lo teníamos incluido en la parte de la evaluación de las tareas de aprendizaje, pero pues digamos que nos parece una herramienta valiosa para una autoevaluación, sobre todo en la parte del diario del estudiante. Cuestiones que consideramos originales, pues yo me tomé el atrevimiento de revisar algunos borradores de algunos grupos y vimos que digamos que con otro grupo teníamos algo diferente, la presentación de la tarea diagnóstica. No la incluimos como una tarea de aprendizaje porque consideramos que no contiene los mismos requerimientos que una tarea de aprendizaje. Entonces, ¿cómo la presentamos? Definimos que era tarea diagnóstica, justificamos en la tarea diagnóstica a partir de los conocimientos previos, hicimos la formulación de la tarea diagnóstica y adicionalmente solicitamos al profesor que haga una realimentación de la tarea diagnóstica y que se base en los errores asociados a los conocimientos previos, que es un listado que hicimos en un módulo anterior. Entonces pusimos un ejemplo en el documento en donde le demostrábamos si el estudiante llegaba a incurrir en este error específicamente, qué ocurría, qué conocimiento previo tenía asociado y digamos que establecimos la relación por medio de un ejemplo en el documento. Y finalmente, pues cuestiones que consideramos pueden ser útiles al trabajo de los demás grupos, pues yo creo que algo importante es la parte de las citas. El documento que usamos nos ayudó muchísimo a establecer las citas dentro de un párrafo y aparte eso tiene la información de todas las formas posibles que se pueden hacer citas dentro de un documento. Esa sería nuestra presentación, esas son nuestras referencias y muchas gracias.